Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Hoy vamos a arrancar nuestro episodio con las exclusivas de Teresa Gómez sobre la relación, en este caso entre Rubiales y el presidente del gobierno, una relación de la que ya se venía hablando desde hace mucho, pero es que Pedro Sánchez ayudó a Rubiales para lograr el sí de Marruecos, titula nuestra compañera, a organizar juntos el Mundial de 2030. The Objective publica los mensajes de WhatsApp entre el presidente del gobierno y el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, que demuestran precisamente esa relación, ¿no? y esa participación en la negociación del presidente del gobierno. Y seguimos además con esas relaciones de Rubiales, porque también hemos podido saber que entre Pedro Rocha y el expresidente de la Federación, Rubiales, esa relación era mucho más íntima, al menos de lo que Rocha ha reconocido ante el juez. Va a contarnos enseguida nuestra compañera todos los detalles. Y no dejamos los tribunales, porque recuerdan que la semana pasada precisamente también nuestra compañera Teresa nos contaba sobre esa investigación sobre la participación de Otegi en el asesinato de un directivo de Michelin, que publicó este periódico en exclusiva. Pues bien, la audiencia ha reabierto, enseguida nos dará, como decimos, nuestra compañera los detalles más técnicos, esta causa, porque hay novedades al respecto. También vamos a abrir página económica para hablar de la protagonista de la semana, y probablemente sea la protagonista del mes, de Naturgy. Hablaremos con Fernando Cano, también con Miguel Ors y con Javier Leal sobre todo lo que ha acontecido esta semana alrededor de esta compañía, los movimientos del gobierno, esa posible OPA, todo lo que se está gestionando, todo lo que nos recuerda también a la situación con Telefónica, y nuestros compañeros nos van a contar todos los detalles. También vamos a hablar sobre la posibilidad de que la ministra Teresa Rivera ceda a la presión de Pedro Sánchez y acepte finalmente, se ha hablado mucho de esto también, la candidatura a las elecciones europeas. No nos olvidemos del caso, no nos vamos a olvidar del caso Koldo, porque también hay más novedades de todo esto, de esto último, de lo de Teresa Rivera, y también de lo de las novedades del caso Koldo. Nos va a hablar nuestra compañera Ketty Garat. Como ven, tenemos de nuevo una semana más un episodio de lo más completo que no se pueden perder. Arrancamos ya. Y arrancamos saludando a nuestra compañera Teresa Gómez. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Y bueno, bienvenida por todo, o sea, bienvenida y muy la más sincera enhorabuena por todas las noticias que vas contando estos últimos días, sobre todo, pues lo hablábamos, ¿no? Esos mensajes entre Rubiales que demuestran esa relación que ya se sabía que había, y esa intermediación del gobierno para conseguir ese mundial conjunto a 3 entre España, Portugal y Marruecos, pero esa novedad de esos mensajes que has conseguido publicar y que hemos publicado en The Objective. ¿Y qué dicen esos mensajes para los que no lo hayan leído? Primero, muchas gracias. Y bueno, efectivamente lo novedoso son los mensajes, ¿no? Nosotros hemos tenido acceso a los mensajes intercambiados entre el presidente del gobierno y el ya expresidente de la Federación, de Luis Rubiales. A mí me sorprende mucho el trato tan cercano que se tienen uno y otro, ¿no? Pero sobre todo que el Mundial de 2030, ya Rubiales, solamente 3 meses después de llegar a la Federación, ya comenzase a ponerse en contacto con el presidente del gobierno para pedirle ayuda y decirle que habían pensado que presentar una candidatura, porque en un principio la candidatura iba a ser Portugal y España, y se puso en contacto con él diciéndole que habían pensado que estaría bien por una cuestión de Estado. A mí que me explique por qué por una cuestión de Estado, en qué nos beneficia esto como Estado, ¿no? La propuesta que se quiere hacer, que es que entrase también Marruecos, ¿no? en la candidatura, y que fuese Portugal, España y Marruecos para la celebración del Mundial de 2030. Entonces, a los mensajes que hemos tenido acceso, pues el presidente en todo momento está muy entusiasmado con el proyecto, se encarga de realizar las gestiones, tanto es así que en uno de los mensajes le dice a Rubiales que ya ha conseguido el sí de los portugueses y que el sí el ok definitivo de Marruecos parecía que en principio sí, que lo había comentado y que les gustaba la idea, pero que estaban a la espera del rey, ¿no? Del rey Mohamed VI. Obviamente Rubiales recurre a Pedro Sánchez para esto porque sabe la relación que tiene Sánchez con Rubiales, que tiene Sánchez con Marruecos, ¿no? Y unos días más tarde, un mes y medio más tarde, ya Sánchez sí que le hace saber a Rubiales que los marroquíes están de acuerdo con la celebración del Mundial. Como no, si ellos no pierden nada, todo lo contrario, le estamos regalando algo a cambio de nada.
Es que, claro, la relación esa se demuestra en esos mensajes, como tú dices, muy cercana y sobre todo, como lo llamativo que comentabas, es lo rápido, ¿no? En el momento que accede al cargo, ya se intercambia esos mensajes hasta cierto punto cariñosos, podemos algunos, o por lo menos con cierta sensación de cercanía entre ambos. Sí, totalmente. Incluso ahora en las próximas entregas que vayamos a publicar vamos a dar más detalle de la relación que había entre los dos, pero sí que hay una relación más allá de la puramente profesional o la que hemos podido ver, por ejemplo, con la de... Bueno, no iba a decir la de Rocha, pero no, la de Rocha al principio, pero luego ya Rocha sí que es verdad que él tiene una relación también muy de hermandad, de cercanía, de casi considerarse familia, ¿no? Porque se llegaron a decir continuamente te quiero y demás, pero sí muy a lo mejor... Ahora vamos a esa relación, que otro capítulo. Sí, eso es cierto. De Rubiales, pero bueno, comentabas, es una cuestión de Estado. O sea, no es una relación entre el presidente de la Federación y un presidente del gobierno, no. Se nota que efectivamente pues que entre ellos pues hay una cercanía más y que tiene una buena sintonía entre los dos, sí, por supuesto. Sí, que había esa cierta cercanía. Hablabas de, bueno, pues que Rubiales precisamente le comenta eso de es una cuestión de Estado. Sí que he recordado que es una cuestión de Estado, a lo mejor lo quería decir o hacía referencia a Rubiales al dinero que mueve, porque claro, la celebración de un mundial genera mucho movimiento económico, tanto en este país como en ese. Sí, bueno, eso lo entiendo, pero si en un principio se iban a presentar Portugal y España, pues ya está, pues los hubiese celebrado igualmente en Portugal y en España, pero ¿por qué entra Marruecos? Porque el que entre Marruecos es una cuestión de Estado, no puede llegarle a ver mucho sentido, salvo que él pensara que entrando Marruecos tenía más posibilidades de que se celebrase aquí el Mundial. O que a lo mejor yo ya me malicio, podría entender que podía hacer algún tipo de negocio a futuro. Lo digo porque, bueno, nosotros publicamos también hace un tiempo que precisamente las constructoras españolas estaban poniendo el foco en Marruecos, precisamente con las vistas puestas a ese mundial de fútbol. Constructoras españolas muy conocidas, muy grandes, especialistas en pues esos macroproyectos de estadios que España sí los tiene y los tiene bastante reformados y no habría que hacerle tanta rehabilitación para jugar un mundial, pero Marruecos no tiene tantos. Entonces, yo me malicio a pensar que podrían ir por ahí los tiros y a lo mejor también, visto que, bueno, la actividad de Rubiales trasciende o eso está investigando también la justicia al ámbito deportivo y también es un hombre con vistas empresariales y otros negocios. No sé si por ahí también pudo haber un filón para el día de mañana mover hilos por otros negocios. Eso no se habló, pero sí que es verdad que me sorprendió como intentó tampoco convencerle, porque el otro tardó 5 minutos en contestarle, además, exacto, le contesta, uno le escribe a las 20:25 y el otro le contesta a las 20:30, ¿no? Y tardó 5 minutos y por supuesto el otro estaba ya muy entusiasmado con la idea y tampoco hizo falta convencerle mucho, pero sí que me sorprendió lo de una cuestión de Estado, no es una cuestión para tu beneficio, que al Estado no le beneficia en absolutamente nada que entre o no Marruecos en la candidatura. Totalmente. Teresa, luego también hablamos de esa relación que has deslizado, que sí que era mucho más íntima la que tenía con Rocha. Pero claro, esto deja en evidencia a Rocha, que como vosotros contáis tanto Fran Serrato como tú, mintió ante el juez, porque sus WhatsApp, a los que también habéis tenido acceso, demuestran esa relación de cariño. Sí, totalmente. Bueno, lo de Rocha, cuando ves los mensajes que se intercambian, no tiene nada que ver los primeros con los ya... según va pasando el tiempo, ¿no? Los primeros, si no recuerdo mal, son del año 17, de 2017, y es verdad que la relación es pues una relación bastante distante, ¿no? Entre ambos, o al menos cordial, ¿no? Pero eso cambia rápidamente. En cuestión de meses, de repente empiezan a tener una amistad muy, muy, muy cercana, a preguntarse constantemente por su familia, a hablarse con cariño, a decirse constantemente te quiero muchísimo, pero sin mariconeos, textualmente, a preocuparse, ya te digo. O sea, hubo en una ocasión en la que, por ejemplo, la madre de Rocha estaba
ingresada. Rubiales le pregunta por su madre y el otro le dijo que bueno, que estaba fastidiada, ¿no? Y tarda medio segundo en decirle Rubiales que si necesita que vaya a Cáceres a verle, se planta inmediatamente en Cáceres, ¿no? Entonces eso que él contó ante el juez, ante la juez, teniendo en cuenta que él estaba en calidad de testigo y por lo tanto obligado a decir la verdad, era una mentira rotunda, porque hemos podido ver en su mensaje como la relación era casi de hermanos. O sea, no puede decir, no, bueno, mi relación era cordial y profesional y ya está, y me eligió a mí, pues no lo sé, puede ser que por mi honradez. Bueno, pues no sé si por su honradez o no, lo que sí sé es que él entró como testigo y ha salido como imputado. Y también, bueno, se habla de jamones, que eso Sí. es otra noticia que publicáis. Sí, sí. 40.000 euros de ahorro que supone una gestión que hace Rubiales y que le supone un ahorro para Rocha, y le pide a cambio pues unos jamoncitos. Así es, o sea, en uno de los De tu audios... tierra, además, que hay que Sí. decir que son... Para Los mi gusto, los mejores. mejores también. Y en uno de los mensajes que se intercambian, ¿no? Rubiales le comunica que le ha conseguido ahorrarse 3.000 euros, un poco más al mes, ¿no? Y el otro le contesta y le dice, bueno, a mí me suena mejor si me dices 40.000 al año, ¿no? No sé muy bien de qué tipo de ahorros están hablando, si es un ahorro fiscal, qué tipo de ahorro, porque no lo especifican, ¿no? En la conversación. Lo único que dice es que ya lo ha tramitado en el notario y que se va a ahorrar unos 3.000 y pico de euros al mes, ¿no? Y le dice, bueno, entonces en compensación por esto, me tienes que regalar un jamón para mí y otro para mi tío Juan, que estaba en ese momento al lado, y el otro le dice, con un tono medio en broma y medio no, le dice, bueno, a ver si nos van a estar escuchando, yo te regalo los jamones y no hace falta que me los pagues. Y le dice, pero hay que tener prudencia, tenemos que Sí. tener prudencia, ¿no? También eso es lo que se Efectivamente. puede escuchar en los... Desde luego denotan todas estas conversaciones que relación íntima, como Por decimos, supuesto. había. Y íntima, cercanía, Bueno, confianza, bastante confianza. Tenía una relación íntima y de hecho ha sido su vicepresidente desde el año 2020 y él lo que se dedicó a decir en el interrogatorio es que no tenían relación, que todo, cada vez que le preguntaban por algo, no, eso lo hizo el señor Rocha, el señor Rubiales, yo no tenía conocimiento de ello, yo no... Y entonces, pues entre estas conversaciones, entre otros documentos que han salido a la luz, donde se ha visto que efectivamente sí que tenía conocimiento o sí que había asistido a algunas reuniones en las que se había hablado del tema de Arabia y demás, pues queda demostrado que había mentido y que además es imposible que él, siendo vicepresidente, no conociese absolutamente nada, o una de dos, o ha cometido un delito de falso testimonio porque ha mentido ante la juez, o una dejación de funciones, porque no puede ser que tú seas vicepresidente, estés cobrando un sueldo público y no sepas nada de lo que pasa dentro de tu casa, no tiene sentido. Un sueldo público y un sueldazo, Sí. además, no es un sueldo bajo. Teresa, ahora, como decías, está imputado. ¿Qué pasos próximos? A la espera de juicio, entiendo. No, ahora queda muchísimo. Él ahora mismo está imputado, le tienen que volver a llamar a declarar, él solamente ha declarado como testigo, ahora tendrá que ir a declarar como imputado con un abogado y, por supuesto, aquí ya sí puede mentir. Claro, un imputado puede mentir para que no se le inculpen él tiene la posibilidad de no culparse, ¿no? Y puede no contestar incluso a las preguntas, ¿no? Cosa que un testigo no. Entonces ahora la instrucción seguirán llamando a otros testigos, a otros imputados, y de aquí a que se celebre el juicio, si es que esto llega a juicio, pues van a tardar muchos años. Años, claro, tal y como Sí. están, años. Calculas tú Sí. que esto... Y que él va a seguir, porque al final él ha salido ahora mismo elegido y, claro, eso... Bueno, no le genera ninguna protección, pero... Bueno, se ha autoproclamado. Se ha autoproclamado, sí, es que no ha habido... Claro, no ha habido otro que haya presentado avales, o sea, la situación está así como complicada, pero claro, esto nos puede llevar años y él puede seguir en su puesto durante todos estos años. Sí, bueno, en principio, si no le inhabilitan, que todavía está por ver si le inhabilitan o no, él puede seguir en el cargo, a no ser que le inhabiliten, entonces se tengan que nombrar a un nuevo presidente de la federación. Esa inhabilitación podría llegar a lo largo de este proceso hasta... Sí, bueno, si en descubren más cosas. principio la inhabilitación iba a ser ayer, no ha sido. Así que yo creo que en los próximos días seguramente Roche ya esté inhabilitado. O sea, ¿tú consideras que sí que esto va...? Yo creo que sí. Por lo menos las pruebas que hay son suficientes como para que eso pudiese
suceder. Hombre, sí, por supuesto, porque ya está imputado y luego además no es que haya sido una imputación por... sí, a lo mejor sí solamente hubiese estado imputado, pero luego no se hubiese demostrado que efectivamente mintió ante la juez y que sí que tenía una relación con Rubiales muy íntima, a pesar de que dijo que tenía un trato cordial y meramente profesional y que él no sabía nada de Arabia Saudí, pero después de las investigaciones periodísticas donde se ha visto que efectivamente él sí que era conocedor de esto, lo que nos quiere decir es que tiene mucho que ocultar, porque si no tienes nada que ocultar, cuando vas como testigo no mientes. Como siempre, en muchas cuestiones las informaciones periodísticas van muy por delante de lo que pueden investigar, en este caso, pues policía, jueces, guardia civil, o bueno, jueces no investigan, pero el transcurso de la situación lo van marcando vuestras informaciones, las informaciones de los que vais dando exclusivas en este sentido de tribunales sobre la causa y sobre lo que se va conociendo y que demuestran esa relación personal. Sí, yo creo que en muchísimos casos de corrupción siempre el periodismo ha ido como por delante y está muy bien, ¿no? Porque hay muchas veces que, otras veces no, otras veces las investigaciones, por supuesto, las inicia la Guardia Civil o la policía y son ellos los que van muy por delante de nosotros. Tampoco nosotros tenemos las mismas fuentes que pueden tener ellos, ni acceso a la misma información, pero hay muchísimas cosas, como por ejemplo esto de los WhatsApp intercambiados, donde ya se demuestra que mintió. Eso no tienen acceso actualmente en la investigación porque no ha habido un volcado del teléfono móvil, por lo tanto ahí sí que ha ido muy por delante el periodismo de la investigación. Y Teresa, vamos, si te parece, a cambiar un poco de asunto. Lo comentabas la semana pasada, esa investigación, también en este caso de la Guardia Civil, durante varios años, que pues involucraban de alguna manera a Arnaldo Otegi en el asesinato de un directivo de Michelin. Unas investigaciones que estaban incluidas en unos anexos de una investigación que se tenía que presentar y que se paralizó todo este proceso justo coincidiendo con las elecciones. La Fiscalía, si no recuerdo mal, la semana pasada decretó archivo de esta situación, pero hemos tenido un cambio en esta semana. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que la Fiscalía, sin llegar a judicializar la causa, lo que ha decidido ha sido archivar. Entonces, una asociación de víctimas, Dignidad y Justicia, ha decidido presentar una querella en base a estas investigaciones periodísticas y ha presentado una querella solicitando al Juzgado Central de Instrucción número 1 que reabra esa causa para que investigue a Otegi por estos nuevos hallazgos por parte de la Guardia Civil. Lo que ha comunicado este juzgado es que se han incoado diligencias previas y se va a dar traslado a la Fiscalía, y una vez que la Fiscalía, que aquí en este caso volverá a decir lo mismo, que ellos no están a favor de que se reabra, pues el juez tendrá que decidir si admite o no a trámite esa querella. Pero por el momento ya el juez ha incoado esas diligencias previas y está por ver si terminan o no. Yo dudo mucho que terminen citando a Otegi por una razón muy sencilla, porque es cierto que, como decíamos la semana pasada, los hechos delictivos están prescritos. Pero como bien decíamos, no prescribe el derecho a la verdad, ¿no? Y entonces, yo entiendo que lo que hará el juez si decide admitir a trámite la querella y por lo tanto reabrir ya de forma oficial, que no sea solamente una reapertura más, no tanto técnica desde el punto de vista jurídica, sino hoy cuando decíamos nosotros se ha reabierto el caso, nos referíamos más a una coletilla periodística, más que al término judicial. No se ha reabierto porque ahora el juez va a decidir, acaba de pedir traslado a la Fiscalía para que la Fiscalía le informe y para él decidir si continúa o no con la causa, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que puede pasar es que el juez, una vez que se admite a trámite la querella, pues es elevarlo a la sala y que la sala decide si está prescrito o no, que entiendo que sí, pero ya queda constancia como que esa causa se archiva por prescripción, aunque Otegi pues intervino en este atentado, en este asesinato, tal y como recogen los informes de la Guardia Civil que han intentado ocultarnos desde el gobierno. Y yo creo que aquí esto es muy grave porque creo que es si finalmente el juez, que tengo mis serias dudas, ¿no?, teniendo en cuenta el juez pero si finalmente el juez decide admitir a trámite la querella y por lo tanto elevar la causa a la sala, lo que quiere decir es que la Fiscalía ha cometido un delito de dejación de funciones. No ha hecho su trabajo, ha decidido archivar
por una presunta prescripción cuando se creó esa unidad. Se creó sabiendo que todos los delitos estaban prescritos, pero que existía el derecho a la verdad. Si los delitos de terrorismo están prescritos y por lo tanto, según la Fiscalía, no se investigan ninguno, ¿por qué se investigan? ¿Por qué se ha creado una fiscalía para investigar los crímenes durante la dictadura franquista? ¿Por qué si esos delitos están más prescritos que los de ETA? ¿Estamos creando fiscalía para tener a determinados fiscales colocados en un determinado sitio para crear noticias que puedan utilizar los medios con una determinada ideología? Porque eso es más bien un delito de malversación de fondos públicos, porque no tiene ningún tipo de utilidad. Pues Teresa, la verdad que sí, por lo menos esto sí que puede servir para lo que tú dices, pese a que haya prescrito, pues no prescribe la verdad y el derecho de las víctimas a conocer qué ocurrió y sobre todo a situar, ahora estamos esta semana de elecciones precisamente en el País Vasco, precisamente el papel de H. Bildu va a ser bastante destacado. Y creo que los votantes, ¿no? y todos los votantes en el País Vasco y también evidentemente los del resto de España, los votantes socialistas, tienen que saber, ¿no? Si no lo saben ya, qué hay detrás de H. Bildu, porque se ha intentado también durante estos años tamizar un poco, ¿no? la historia, disipar lo que realmente ocurrió, pero creo que bueno, esta nueva actuación de la Audiencia Nacional, aunque no pueda luego sustanciarse finalmente en nada, por lo menos sí que pone el señalamiento en la figura de Arnaldo Otegi y en un delito de asesinato. No, sobre todo para la familia de Luis Hergueta, ¿no? O sea, yo, si soy el hijo de Luis Hergueta, yo querría saber quién ha matado a mi padre y por lo menos poder cerrar ese capítulo de mi vida, que nunca lo llegas a cerrar, pero sí que te quedas más tranquilo una vez que el caso ya está cerrado, ¿no? Entonces, yo creo que la familia tiene derecho a saber qué fue lo que ocurrió. La verdad es que sí. Con eso nos quedamos, Teresa. Muchísimas gracias, como Muchas siempre. gracias. Y en este punto saludamos ya a nuestra compañera Ketty Garat. Ketty, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rocío? ¿Qué tal, compañera? Bueno, publicas, vamos ya directamente a lo Moya. Rivera cede a la presión de Sánchez y aceptará ser candidata a las elecciones europeas. ¿De verdad Rivera va a apartarse del ministerio, Ketty? Bueno, pues eso es lo que nos están contando fuentes muy directas del entorno de Rivera, del Partido Socialista, del Gobierno, básicamente. Es que no hay mejor opción y no hay otra opción. Ese es el argumento que nos dan para justificar que finalmente lo que era el plan A, el plan inicial de Sánchez, Teresa Rivera candidata no solo a comisaria europea, que es lo que contamos hace meses en The Objective, sino también como cabeza de lista del Partido Socialista Obrero Español a las elecciones del 9 de junio al Parlamento Europeo, pues que se retome ese plan después de haber explorado otras opciones que no han fructificado y que han fracasado. Primero porque se ha intentado opciones como las de un fichaje estrella, un independiente, esto también lo contamos en nuestro periódico Rocío, pero no consiguieron que ninguna de esos perfiles aceptara precisamente la oferta de Pedro Sánchez. Después porque Josep Borrell, quien fuera cabeza de lista precisamente en mayo de 2019 y actual jefe de la diplomacia europea, también ha rechazado la oferta de Pedro Sánchez. Y en último lugar porque cuando abordaron la posibilidad de que Iratxe García, la persona pues, que actualmente dirige a la familia socialdemócrata, ¿no?, en el Parlamento Europeo, que lleva 20 años en el Parlamento Europeo y que es la persona, pues la punta de lanza, explican fuentes del Partido Socialista en referencia a su papel precisamente en la Eurocámara, pues han pensado que no es un perfil que tenga pegada, que tenga tirón electoral y por lo tanto se retoma el plan inicial. Teresa Rivera, que no quería aceptar precisamente esa candidatura, finalmente pues la presión ha sido tan enorme que han decidido que tienen que retomar ese plan inicial y por lo tanto optar por Teresa Rivera como perfil, como cartel electoral de estas elecciones. Ella, al parecer, ha dicho que sí. Lo que nos cuentan fuentes gubernamentales y socialistas es que lo hizo el pasado fin de semana, ha aceptado esa propuesta y ahora queda que se anuncie formalmente, que el Partido Socialista lo comunique. ¿Cuándo? Pues a partir de este fin de semana, porque las agrupaciones del Partido Socialista de toda España tienen para votar sus propuestas, sus cuotas territoriales
hasta este mismo sábado. El Comité Federal del PSOE será el sábado que viene, día 27 de abril, y por lo tanto yo creo que a partir del sábado, este mismo fin de semana, se dará a conocer el nombre de la cabeza de lista del Parlamento Europeo, que seguramente vaya acompañada de un perfil masculino, pero también de Iratxe García, la actual jefa de la delegación socialista en el Parlamento Europeo, que previsiblemente ocupa la segunda posición, la segunda plaza. Claro, y es que todo esto que tú lo contaste, precisamente el no tener candidatos, esa negativa de varios candidatos, había generado una crisis, ¿no?, total en Moncloa, de oye, ¿qué está pasando? ¿Qué hacemos? Exacto, sobre todo porque el gabinete de crisis básicamente fue una llamada del presidente del gobierno a Santos Cerdán Moncloa el pasado miércoles, una reunión después del pleno para decidir a ultimar y apretar para alumbrar precisamente esa candidatura europea. En ese momento, aunque no nos lo confirman fuentes del Partido Socialista, la concatenación de los hechos, si la conversación se produjo el fin de semana, lo que nos dicen es que en esa reunión sí se habló de que la candidatura europea se entiende que porque el presidente del gobierno le dio la orden a Santos Cerdán ya de activar todo el proceso para ejecutar el anuncio de la candidatura de Teresa Rivera como cartera electoral para las elecciones europeas. Sí sabemos que la conversación se produjo el fin de semana y sí sabemos que este fin de semana es cuando se tiene que anunciar. Cambiamos de tercio y ya te liberó Ketty, porque también has publicado que el PSOE finalmente ha aceptado a llamar a fiscales a la Comisión Koldo, sentando, claro, un precedente para el lawfare. O sea, ya se va a poder, los socios del PSOE van a poder, o por lo menos esto allana el camino, para que los jueces puedan declarar. Esto es gravísimo. Bueno, es una noticia y es un movimiento de gran trascendencia que aparentemente pasaba inicialmente inadvertido, básicamente por nombres como José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, Isabel Díaz Ayuso, los nombres de los comparecientes, del listado de comparecientes de la Comisión Koldo del Congreso y del Senado, básicamente que han ocupado inicialmente los titulares, pero realmente lo relevante de ese listado kilométrico de 100 y pico perfiles que van a comparecer en esas comisiones eran el de esos 3 fiscales, entre ellos Alejandro Luzón, el fiscal anticorrupción, que se habían incluido precisamente en la lista pactada entre el PSOE y sus socios, concretamente a petición de Junts per Catalunya y de Bildu. Inicialmente en el listado del PSOE, en la propuesta del PSOE, no aparecían. En el listado que pactan posteriormente con sus socios sí que aparecían esos 3 nombres de 3 fiscales. Aquí es evidente que alguien ha metido la pata, cuando lo que sabemos es que después de que se acepte precisamente y se apruebe y se vote ese listado, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dice que los fiscales no pueden comparecer, como ya había dicho hace unos meses, en diciembre, Félix Bolaños y el propio García Ortiz en comparecencias en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, y acto seguido Félix Bolaños obliga a rectificar y dice que los fiscales no van a comparecer. ¿Qué hay en el trasfondo de toda esta historia? Bueno, básicamente que alguien ha metido la pata y la duda es si surge del grupo parlamentario o del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, que es quien negocia todo, absolutamente todo lo que pasa por el Parlamento. Las fuentes socialistas que hemos consultado nosotros nos apuntan a la segunda opción. Es Félix Bolaños el que ha tenido que enmendar su propio error. Ketty Garat, como siempre, muchas gracias por explicarnos todo con tanta claridad. Un abrazo. Bueno, y como ven, ahora estoy muy bien acompañada, esto está muy nutrido por todos mis compañeros económicos, porque hay mucha tela que cortar, y por eso queríamos contar hoy con estos 3 fantásticos periodistas que llevan escribiendo sobre la que es la protagonista de la semana y probablemente del mes, de Naturgy. Primero saludo a Fernando Cano. Fernando, muy buenas. Muy buenas, Rocío. Javier Leal, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Miguel Ors, muy buenas. Muy buenas, Rocío. Pues vamos a hablar de Naturgy. ¿Quién se lanza? Porque, claro, todos estábamos pensando en Telefónica, esa entrada del gobierno, el fondo que quería entrar, el debate sobre si era una compañía estratégica o no estratégica, y de repente esta semana Naturgy, Cano, la protagonista absoluta. No sé si esto se esperaba, este movimiento. Bueno, sí, se esperaba que entrase algún inversor en Naturgy desde hace varios meses que se venía hablando de la posibilidad. De hecho, también se había apuntado hace muchos meses que habían fondos
árabes detrás de la compañía, básicamente por una situación muy simple, y es que la compañía tiene una importante inestabilidad accionaria en estos momentos, en la cual hay 4 fondos que conviven a duras penas entre ellos y que a su vez están enfrentados con Criteria, que es el máximo accionista, y el accionista de referencia, que además es español. ¿Qué pasa? Pues que durante las últimas semanas se han acelerado las conversaciones para que el fondo TAQA, que es un fondo, es una empresa energética perteneciente al fondo de Abu Dhabi, ha sondeado la posibilidad de comprar las participaciones de los fondos CVC y JIP, y a su vez negocia un pacto para una entrada amistosa con Criteria, lo que significa que Criteria no vendería, pero sí que tendría una alianza para, de cierta manera, controlar la compañía. Esto les obliga a a lanzar una OPA por el 100%, porque ellos quieren comprar más del 30%, según la legislación tienen que aspirar al 100%, lo cual no significa que luego vayan a quedarse con el 100%, pero sí que tienen que hacer una oferta por la totalidad, luego ya el que quiera la acepta, y a partir de ahí pues ya están todas abiertas todas las quinielas. Yo creo que pueden pasar muchas cosas, pero sin ir más, yo diría y pondría el acento en que estamos en una etapa muy preliminar en la que la propia empresa emiratí ha reconocido que existen conversaciones, pero no hay nada cerrado todavía. Pues gracias, Cano. Vamos precisamente a ahondar un poco sobre quién es TAQA, quién es esa empresa, Javier, la filial verde de Abu Dhabi que aspira a hacerse con el control de Naturgy. ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué has publicado sobre ellos? Bueno, es una empresa, como decía el amigo Fernando, es una empresa de Abu Dhabi, del Emirato de Abu Dhabi, y que está especializada sobre todo en tema de agua y de energías renovables. Todos estos fondos ahora mismo, sobre todo de Emiratos, están reconvirtiéndose, están dejando poco a poco el petróleo, todo el tema del crudo, y se están focalizando mucho en las energías renovables. Está también otro fondo, como es Masdar. Hay muchos gigantes que están ahora mismo monitorizando empresas de España para intentar entrar, y Naturgy es verdad que es uno de los objetivos, ¿no? Y como decía también Fernando, los 2 fondos de inversión que había en Naturgy, en el accionariado, CVC y JIP, llevaban ya varios meses queriendo salir de la compañía. Entonces, claro, esto es una oportunidad perfecta para esta empresa, que tiene mucho capital detrás. Al final estaba el Fondo Soberano de Abu Dhabi, así que va a haber ahí una transformación si se da la operación, ¿no? Todo está ahora mismo en dudas, ¿no? Y veremos quién quiere aceptar la OPA si la hay. Si se da la operación, y ahora vamos, Miguel, si te parece, a un poco comparar situaciones, porque hace unos meses hablábamos, recuerdo además hablar contigo y también con Fernando, cuando se produjo todo el tema de Telefónica, y hubo esa justificación, ¿no?, del gobierno tiene que entrar porque es una empresa estratégica. La verdad que las diferencias en la actitud del gobierno en estas 2 situaciones está siendo bastante comentada, porque no, está siendo un poco más tibio quizá en este caso. No sé si a ti te lo parece, y si es que Naturgy no es tan estratégica como si lo es Telefónica. No, yo creo que aquí se juntan varias circunstancias. Desde luego, este gobierno utiliza el adjetivo estratégico con una frivolidad enorme, pero en este caso, desde luego, podríamos considerar que Naturgy es una empresa estratégica porque tiene pues el 46%, creo que es del gas se vende en España, y luego tiene la red de distribución, el 60 y pico % de la red de distribución. Es decir, si hay un adjetivo que merece, si hay una empresa que se merece el calificativo de estratégico, es la que tiene más de la mitad de tu red de distribución de gas. Eso, evidentemente, es un motivo para preocuparse. Lo que pasa es que yo pienso, por lo que han contado tanto Fernando como Javier, que estamos ante una fase muy prematura y muy preliminar, y da la impresión de que han sido los fondos. Los fondos están haciendo lo que hacen siempre los fondos, que entran en un sitio y al cabo de 5 o 10 años se van intentando hacer las mayores plusvalías. Lo que pasa es que salir de Criteria no es y vender y además traer otro tipo de socio en tu lugar no es fácil. Y da la impresión de que los fondos, esto es todo pura especulación, pero a mí me da la impresión de que los fondos han ido a buscar a TAQA
Y esto y a Criteria no le debe de hacer mucha gracia ceder la primacía. Y entonces, pues una manera de acabar con la operación es filtrar. Y rápidamente el gobierno ha salido. El gobierno está en una fase tan preliminar que ni se plantea. Se lo ha planteado y de hecho ha salido Sumar rápidamente a decir que tienen ustedes que comprar. Esto sería un disparate, primero. Y además me imagino que tampoco es fácil que el gobierno ahora empiece a sacar miles de millones por aquí y por allá para comprar la participación a los fondos. Pero es que tampoco se ve la necesidad, y lo que ha dado a entender tanto el ministro de la ministra de Energía como el ministro de Economía es que disponen de herramientas para impedir la entrada de TAQUA si les parece que puede ser perjudicial, y evidentemente dejar en manos de una compañía que no es europea y que no es un socio tradicional tuyo una empresa de estas características, pues no sería una buena decisión. Aquí hay dos cuestiones también que me gustaría un poco que has deslizado tú. Esa cuestión de que es una compañía estratégica o que no, pero Fernando, ¿qué querías aportar? No, sí, quería aportar, la verdad es que es un tema de tiempos. En el caso de Telefónica, por seguir con los paralelismos, en el conocimiento de que entraba un fondo ya, no que estaba en negociaciones como es el caso de ahora, se tuvo el 5 de septiembre y el gobierno esbozó una respuesta exactamente igual a la que ha esbozado ahora. Es decir, el gobierno no puede decir otra cosa. O sea, lo tienes que decir que proteja los intereses de España, que lo mirarás con lupa y que, como decía Miguel, tienes herramientas. Es que yo me atrevería a hacer un ejercicio de coger los dos discursos que dijeron en el momento y son exactamente iguales. Segundo lugar, esto significa que 3 meses después, es decir, en septiembre fue la entrada de STC y el 5 de diciembre o el 7 de diciembre creo, fue que el gobierno entra oficialmente con la SEPI. ¿Qué pasa? Pues que pasaron 3 meses en una operación ya solventada. ¿Qué pasa ahora? Pues es una operación que no existe todavía, que se está negociando, que probablemente se concrete o no, y el gobierno creo que tiene sobre la mesa la posibilidad de entrar con la SEPI. No digo que lo vaya a hacer ahora y no digo que tenga que tomar la decisión, pero es que los paralelismos son absolutamente equivalentes, con lo cual la posibilidad está sobre la mesa y lo hará o no lo hará, pero es una posibilidad clara y la justificación será exactamente la misma. Has entrado con el 10%, se te que el 10% y todavía tiene el 5% solamente, pero quiere llegar al 10% en Telefónica. Ellos, el fondo Emiratí va a entrar con un 40% si se completa la operación. Es decir, ya no es que sea el primero con un pequeño porcentaje, que va a ser aplastantemente el primer fondo, y es que de cara a todo el discurso estratégico del gobierno, es que es impensable que permitas que una empresa emiratí sea dueña y señora con el 40% de las acciones de, como dice Miguel, la mayor distribuidora de gas, pero es que además es dueña del gasoducto Medgas. O sea, para que nos hagamos una idea, el gasoducto Medgas es el gasoducto que lleva el gas desde Argelia hacia España. Y es uno de los activos estratégicos que se situó como clave de la guerra energética que empezó a generarse en Europa a partir de la invasión de Ucrania. Era la gran alternativa que había al gas ruso. Entonces, claro, estamos hablando de palabras mayores. Evidentemente, Telefónica es muy estratégica porque es una empresa que tiene negocio de ciberseguridad, con negocio con defensa y que es dueña de las redes de tecnología. Pero lo es mucho más Naturgy. Entonces, a mí me cuesta pensar que el gobierno autorice esa operación y que no haga nada para evitarla. Lo dijo ayer Montero. La versión oficial que dices tú de Carlos Cuerpo es una versión muy meditada. Pero minutos antes, Montero, desde la Feria de Abril, dijo, quizás influida por la Feria de Abril, algo mucho más fuerte, y fue que el gobierno no iba a tolerar que entrase una empresa, le llamó poco fiable que no tenía conexiones muy claras, y apostó claramente por una alternativa española. Ya dijo claramente que el gobierno iba a velar porque Naturgy estuviese en manos españolas, que es lo que ha venido publicando The Objective durante toda la semana. ¿Esto qué significa? Pues que si no encuentras un activo español que entre junto con Criteria, cosa que a día de hoy yo no lo veo muy probable, porque si no, en semanas anteriores hubiese entrado en Naturgy un fondo o un inversor español, o que entre la SEPI. Es que yo creo que la justificación la tiene a tiro de pájaro. No sé si queréis añadir, esto es un debate. Y recordar que el gas se supone que va a ser la tecnología de apoyo para la transición energética. Claro. Es la tecnología que se ha elegido, así que esto le da aún más importancia a toda la operación.
Sí, pero vamos, parece que efectivamente ha habido como una especie, en lugar, no sé cómo se dice en música, yo sé cómo se dice crescendo, pues esto ha habido un disminuendo o como sea, porque efectivamente la primera, bueno, Montero ya la conocemos, es una mujer muy explosiva, abrió Montero fuego, luego Cuerpo una intervención más técnica y la última ha sido hoy Rivera, que ha estado... En la misma línea que Cuerpo. Sí, incluso un poquito ha bajado todavía los decibelios y por eso Rocío comentaba que había... Le parecía me parecía diferente, sí. No había vamos, habido. no soy la única. De todas maneras, no es por bastantes... quitarle ningún tipo de, digamos, de razón a ninguno de los tres ministros. Pero Montero es la vicepresidenta y Montero es la que tiene el dinero, porque es la que en definitiva financia las operaciones. Es la que maneja las cuentas. Es la que ha financiado con 2.000 millones la operación de Telefónica, que la ha sacado de presupuestos generales del Estado y de dinero que estaba destinado originalmente a las autonomías. Y que, repito, estamos hablando de una OPA de Naturgy, que no significa esto que el Estado se quede con todo Naturgy. En Telefónica va a entrar con un 10%, ya tiene un 5%. Los cálculos que se hacen son de un 10%. Formas, Fernando, también pueden dejar ahí a los fondos. Llevan intentando irse y pueden dejar a los fondos. Sí, pero no es lo mismo 3 fondos peleándose que un fondo Qatarí dueño de todo. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Claro, pero que puedes prohibir la operación. Por supuesto. Y los fondos que sigan buscando otros socios. Sí. Y Criteria únicamente, pues nada. Lo que pasa es que ahí tienes un problema que es lo que podrían haber hecho también con STC, que es bloquear una operación de entrada y envías una mala señal al mundo inversor extranjero diciendo en España no pueden entrar fondos extranjeros a entrar en empresas. Claro, en cualquier caso... Es un puzzle complicado. En cualquier caso, tú estás enviando una señal inadecuada porque si no les dejas salir a los fondos, les estás diciendo tened cuidado de meteros en una empresa española porque luego entráis y no podéis iros, que es lo que les interesa. Y de la otra manera, evidentemente, si tú tomas una participación y te conviertes en el jefe y tú quieres intervenir en esa empresa y llevar a cabo la gestión en lugar de ser una inversión financiera, pues realmente no tiene mucho sentido, ¿no? No, que solo hay una cosa extraña, que luego al mismo tiempo hay otra energética como es Cepsa, donde está Mubadala con el 60 y pico % del capital y realmente pues ahí no hay tanto lío, ¿no? Lo que pasa es que también Cepsa es una empresa que, aunque en química está muy potente, no te plantea los problemas. O sea, es que estos señores se van a quedar con la mitad de los gasoductos de las conducciones de gas. Y si tú quieres pasar del gas al hidrógeno, vas a tener que irte a negociar a Abu Dhabi. Y es que el futuro de Europa, eso ya se ha dictado desde Bruselas y se ha acordado por todos los Estados miembros, es la transición ecológica y la transformación digital. Telefónica y Naturgy, que por tamaño ahora mismo no son muy grandes en bolsa, son 20.000 millones cada una. Pero la importancia estratégica en cuanto a activos y en cuanto a infraestructuras es clave para estos dos objetivos, que además son los objetivos por los que pasa todo el futuro de Europa en los próximos 50 años. Dos cuestiones que lanzo ahora. Bueno, en primer lugar, precisamente hablas de Europa, de esa estrategia de Europa, pero es que Europa tampoco tiene una lista, no sé si consideráis que sería necesario, de cuáles son los sectores estratégicos en los que pues no pueden suceder este tipo de cosas, porque no lo hay. Depende también, entiendo que cada país, porque para cada país la estrategia pasará por una cosa. Francia tiene muy claro, son empresas estratégicas desde Danone hasta yo qué sé, las centrales nucleares. Yo creo que es imposible que se pongan de acuerdo, aparte de que depende de las circunstancias. O sea, hay momentos en donde una empresa tuya puede ser... Es muy difícil el saber. En el caso español es muy claro y está la ley de inversiones extranjeras que se publicó en junio del año pasado. Tú lees la lista y es que no se te ocurre ninguna empresa que no esté. O sea, ninguna empresa española que no esté. Ninguna gran empresa. Claro, es que hay hasta medios de comunicación, lo cual a mí me parece un poco absurdo, pero vamos, el Grupo Prisa es un claro ejemplo de control estratégico del gobierno, con lo cual, desde medios de comunicación, como dice Miguel, pero pasando por todos los sectores, energético, infraestructuras, puentes, construcción y tecnología, energía, es que están prácticamente todo. Bueno, Talgo es otro melón que se puede abrir. Melón, pero también es un melón que también me gustaría comentar con vosotros y que me digáis vuestra opinión, porque dentro de todas estas operaciones, Telefónica, todo lo que está sucediendo con Naturgy, bueno, estamos viendo que hay también un denominador común, que es la actuación de Criteria. ¿Quién se lanza? Está directamente ligado la actuación de Criteria y la actuación del gobierno. Es decir, el gobierno primero tiene lo que hemos comentado, una visión, ¿no? tiene una visión estratégica respecto de que hay que proteger a las empresas españolas que, como hemos dicho, son prácticamente todas bajo el logo de estratégicas. Dentro de eso, pues ellos se arrogan la capacidad de decidir cuál es bueno y cuál es malo, lo cual no está del todo claro, porque en el caso de Telefónica,
pues se ha entrado para protegerse de STC, pero hemos visto hace 2 semanas al presidente de gobierno haciendo una reverencia al príncipe saudí buscando inversión extranjera, con lo cual esa protección a mí no me queda clara. Luego tienes, en el caso de ahora de los emiratíes, pues te parece, Montero dice que no le parece bien, luego Cuerpo dice que le parece bien, pero bueno, al final tenemos que ponerse de acuerdo. Pero el caso es que es claramente una empresa árabe que en otros países europeos pues también han entrado, pero siempre con reticencias. Y luego tienes el caso de Talgo, que ahí va a entrar una empresa húngara, una empresa de la Unión Europea, porque Hungría es una empresa, con sus más y sus menos, es un miembro pleno de la Unión Europea, participa en todos los consejos, todos los ministros de Hungría comparten casi diariamente reuniones con los ministros españoles, con lo cual debería haber a priori más confianza, pero no la hay. Esa es la única de las 3 operaciones en la cual el gobierno desde el primer día ha dicho que no le parece bien y que incluso ha movido ficha para generar una supuesta contra-OPA, en este caso, como dices tú, liderada por Naturgy, en la cual debería entrar más grupos españoles. Con lo cual, tenemos 3 casos con 3 soluciones diferentes que, por mucho que se intente poner por detrás el interés estratégico de España, yo veo que las decisiones que se están tomando, entre las 3, no hay vasos comunicantes. Difieren, por eso, Miguel, no sé si... No, aquí también hay que tener en cuenta un componente ideológico, es decir, que el debate sobre empresas estratégicas, no estratégicas, es un debate entre liberales. Entonces, sí, los liberales en principio, esto lo que defienden es que haya, como ha hecho Garamendi hoy, ¿no? Dice, ¿qué más da quien entre en Naturgy? Pues que entre, son socios, como diría el emperador romano, el dinero no huele. Adelante. Los liberales un poquito más moderados, pues pensamos en general que hay determinados, incluso la propia Margaret Thatcher creó la Acción de Oro porque sabía que eso puede plantearte un problema. Estamos viendo lo que les está pasando a los alemanes, ¿no? Ellos encantados se arrojaron en brazos de los rusos para el suministro de gas y resulta que ahora están pasando las canutas porque les están apretando por donde ellos se habían metido ellos solos. Entonces, y luego está el debate entre los socialistas. Entonces, los socialistas les gustan las empresas públicas. Y ya hemos visto hoy como Errejón ha dicho que tiene que entrar por narices porque es la mejor manera de defender. Es verdad, o sea, si tu obsesión es impedir que te compre nadie, pues fenomenal, pero que te compre que estés en el mercado y que haya compra-venta, pues es muy bueno porque disciplina la gestión y ya hemos visto lo que pasa con las empresas públicas. Entonces, gran parte del debate en España es porque tenemos a socialistas o comunistas que lo que pretenden es que aprovechar todas estas operaciones para que se nacionalicen determinados sectores, lo cual sería un error porque al final las empresas públicas son de los empleados y de los directivos y se olvidan, por supuesto, de los consumidores. Lo que pasa es que parece nacionalizar, ¿no? Que estamos volviendo a debates de los años 90, que pensábamos superados y no sé si lo que estamos es en otra fase, si estamos hablando de otra cosa, más allá que evidentemente es nacionalizar, pero no sé si se está hablando un poco, si es otro cambio de paradigma. Evidentemente lo que pasa con Pablo Iglesias, sois muy jóvenes, entonces no os leísteis el programa de Felipe González en el año 82, con el que ganó las elecciones. Que no era el mismo Felipe González del año 96. No, ni del año, ni de octubre, ni del octubre del 82. En el 82, Javi y yo no éramos ni objetivos de persona. Pues en el 82 el PSOE ganó en las elecciones con un programa mucho más radical que el de Pablo Iglesias de Podemos. Luego lo que pasa es que en el 80 había llegado Mitterrand a la presidencia francesa, había puesto en práctica todas estas medidas nacionalizadoras de la banca, de las empresas y tal, y había sido un desastre, y entonces recogieron caballos y tuvimos probablemente el gobierno con más liberales de la historia de la democracia española, que era el de Boyer, Solchaga, Croisier. Bueno, pues lo que estamos volviendo, Pablo Iglesias, estamos retrocediendo otra vez a los años 70. Entonces, por eso, claro, el debate en cuanto intervienen Errejón, Yolanda Díaz y Pablo Iglesias, afortunadamente, ahora solamente habla para suscriptores. Está volviendo, ¿eh? Para suscriptores. En las campañas del País Vasco ha estado bastante involucrado. Bueno, pero afortunadamente, por lo menos en los medios a los que yo frecuento, afortunadamente no aparece mucho, pero siempre que aparecen, pues ponen sobre la mesa otra vez esto, la nacionalización. Y por supuesto que es un debate agotado. Hombre, yo creo, estoy de acuerdo con el análisis que hace Miguel, pero yo también iría al tema geopolítico y a
cinismo de los gobiernos europeos, incluyendo el gobierno español. Estamos en una guerra en Ucrania en la que se supone que deberíamos estar todos unidos en torno a la Unión Europea y a la OTAN y proteger, según la Unión Europea, tenemos que proteger nuestras infraestructuras estratégicas de países externos a la OTAN y externos a la Unión Europea, dícese países árabes, dícese países asiáticos. Pero claro, al final los negocios son los negocios. Estamos levantando la mano en la cabeza porque va a entrar la empresa emiratí y porque ha entrado la empresa saudí en Telefónica y en Naturgy. Pero claro, es que en toda Europa los fondos árabes son dueños de prácticamente todo ya. En Francia, en Italia, en Alemania, Vodafone es también de las emiratíes. Es decir, grandes empresas europeas, estos grandes campeones nacionales con los que estamos compitiendo, tienen en su capital muchas empresas saudíes, muchas empresas árabes. El fondo Kia, que es el fondo catarí, es dueño de muchísimas empresas europeas. Entonces, claro, por un lado tenemos las reuniones en el Consejo Europeo, en la Comisión Europea, donde estamos diciendo que hay que unirnos a hacer una piña y protegernos entre nosotros, pero luego los negocios son los negocios y a la vez también tolerados por los gobiernos. Entonces, yo soy un poco... Ahí Miguel describió 3 tipos de liberales. Yo no sé si me ubicaría en ninguno de los 3, pero sí que estoy totalmente de acuerdo en que sea consecuente. Entonces, por un lado, o protegemos esas infraestructuras y hacemos unas políticas claras que digan quién entra y quién no entra. Pero es que al parecer, en el caso español, que es el que conocemos más de cerca, la impresión que da es que yo dejo entrar a quien me cae bien o quien me baile el agua o quien es mi amigo y no dejo entrar a quien no es mi amigo. Entonces, ¿quién es amigo del gobierno? Pues es que eso solo lo sabe el gobierno. Es un criterio total y absolutamente subjetivo. Y de hecho, hablando con los accionistas de Talgo, ellos quieren que venga el consorcio húngaro porque dicen que es un socio industrial, que no va a ser un fondo de inversión que va a entrar y se va a ir. No, lo que pasa es que tiene ahí a Orbán, que es un tío de derecha, que a lo mejor no le cae muy bien a Pedro Sánchez, pero, exacto, pero la culpa no es de Talgo. Claro. Una vez más ahí hay un componente ideológico. Seguramente los socios de Sánchez le dicen que bajo ningún concepto va a entrar una empresa de Orbán. Y lo cual efectivamente me parece un error. O sea, en cierto sentido tenía razón Septimio Severo cuando decía que el dinero no huele. O sea, pero es menos dictatorial, que yo no tengo ninguna duda de que Orbán es una de las personas menos agradables de Europa, pero lo es menos el príncipe saudí o lo es menos el príncipe emiratí, es que creo que no. Claro. Pero es que, y vuelvo a insistir en esa foto, que a mí me pareció una vergüenza, de Pedro Sánchez haciendo la reverencia al príncipe saudí hace 2 semanas, cuando en España él en todas las comparecencias que hace habla de libertades, habla de Europa unida, habla de muchas cosas, y luego saludando a mujeres con velo que eran las emprendedoras saudíes, emprendedoras saudíes que se supone que eran un ejemplo de la diversidad que había de la mujer en Arabia Saudí, cosa que claramente no existe. En fin, compañeros, lo dejamos aquí. Interesantísimo debate, habéis dado muchas claves. Cano, Leal, Ors, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y tras este debate que hemos tenido aquí hablando de la protagonista de la semana de Naturgy, protagonista empresarial, saludamos ya al director de The Objective, Álvaro Nieto, muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Pues muy bien, una semana cargada como siempre de exclusivas en The Objective y también con buenas noticias que nos quieres contar. Sí, yo quería compartir con los oyentes y con los que nos estén viendo también a través de la imagen de vídeo, pues un par de noticias importantes que hemos tenido esta semana, ¿no? La primera es que el viernes pasado estuvimos presentando en sociedad El Liberal, ¿no? Ese proyecto económico nuestro que básicamente lo que es el portal especializado en información financiera, empresarial, de The Objective. Ahí estás tú y hay muchos compañeros trabajando, y yo animo a todos los oyentes a que entren y lo visiten porque yo creo que merece mucho la pena. Y con motivo de ese acto de presentación, pues creo que hicimos un acto realmente, brillante y peculiar, ¿no? Donde estuvo Isabel Díaz Ayuso como maestra de ceremonias, pero al que acudieron multitud de representantes del mundo de la empresa y de la economía. También estuvieron participando con nosotros el CEO de Iberdrola España, estuvo también el CEO de Celnex, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, y hubo también, una mesa redonda espectacular
con algunos expertos que hablaron sobre las reformas pendientes de la economía española, ¿no? O sea que yo creo que mereció mucho la pena. Lo pueden encontrar ese acto, por supuesto, en nuestra página web o simplemente buscándolo en YouTube y poniendo El Liberal, presentación de Objective o algo así, y lo van a encontrar a la primera. Además es un acto presentado por ti, con lo cual tiene todos los ingredientes para resultar interesante. Y luego lo otro que quería compartir con los oyentes son los datos de audiencia que hemos tenido en el mes de marzo. Este periódico, tiene ya muchos años a sus espaldas. En los últimos tiempos hemos tenido una historia de notable éxito, de gran repercusión, de gran influencia. Todos éramos conscientes de ello porque teníamos las cifras y hemos ido viendo la evolución, pero hay que destacar que en el mes de marzo hemos tenido los mejores datos de audiencia de nuestra historia. Y esto quiere decir, en concreto, según el medidor oficial de audiencia en España, que es GfK, que es un medidor muy imperfecto porque medir la audiencia, aunque sea digital, es complicado. Complejo, sí. Es complicado y no siempre, de verdad, en fin, la clasificación responde a la realidad. Pero en cualquier caso hay que guiarse por algo y marca creo... una tendencia, eso sí que marca una tendencia. Claro, y lo que nos ha dicho este indicador es que en el mes de marzo hemos tenido 3,5 millones de lectores en España y lo más importante yo creo que para nosotros, porque ahora mismo es lo que más... en lo que más se fijan los anunciantes, es que en España tenemos una media diaria de 269.000 lectores. Es decir, hay 269.000 personas que todos los días en España consultan, visitan y leen The Objective, ¿no? Y yo creo que esto es impresionante, ¿no? Porque lo miras así y dices, bueno, son muchas personas. Es verdad que España es un país con muchos millones de habitantes, pero normalmente no hay tanta gente que con regularidad consuma información. Y además... información, porque ya sabemos que los medios de comunicación muchas veces alojan contenidos que no necesariamente son informativos, sino que son de entretenimiento o algunos un poquito más, erótico-festivos. Nosotros nos concentramos en la información fundamentalmente de nacional y de economía, de política y de economía, y también hacemos mucha opinión. Y nuestros lectores, por tanto, nos visitan por esos contenidos. Y yo creo que es muy meritorio este dato de 269.000 lectores diarios en España. Hay que recordar también que esto significa un 30% más respecto al mes anterior y un 91% más desde que ha empezado el año 2024. O sea, es impresionante lo que estamos haciendo y sobre todo lo hemos conseguido en marzo gracias, por supuesto, a el liderazgo que hemos tenido en estas exclusivas tan rutilantes sobre el caso Koldo, sobre el caso Globalia, también una muy importante que dimos en marzo sobre el caso Barbate, que ahora todos los medios se han hecho eco, pero nosotros fuimos los que desvelamos que los que habían sido detenidos por matar a los 2 guardias civiles en realidad no eran los autores del asesinato y que en realidad se habían equivocado deteniendo a esa gente y eso... Lo contaron aquí Teresa y Enrique. En el podcast. Eso lo contamos nosotros hace como 2 o 3 semanas y ahora ya efectivamente se ha acabado confirmando y todos los medios han hecho eco de ello. La verdad es que estoy muy contento, Rocío, y yo creo que en el fondo nuestros lectores también, porque saben que aparte de liderar las exclusivas y las informaciones, tenemos una nómina de columnistas espectacular y que nuestro periódico cada día es mejor y más interesante. Además, hay que recordarle a todo el mundo que en estos últimos tiempos pues hemos incorporado nuevas firmas. La más quizás llamativa o la más rutilante ha sido Juan Luis Cebrián, que ha empezado este programa sobre la transición española y que con motivo de su despido del País también va a empezar a escribir cada 15 días en nuestro periódico. Pero no hay que olvidarse tampoco de otras incorporaciones que hemos tenido como Jano García o el escritor Antonio Aguedano y la puesta en marcha de nuevos podcasts y de productos audiovisuales como puede ser Bambalina, Ilustres Olvidados o Historia Canalla. En fin, que cada día somos más, cada día somos mejores y seguiremos trabajando para que el producto sea lo mejor posible.
Unos datos, Álvaro, sin duda, por los que hay que dar la enhorabuena a todos los compañeros, a ti como capitán del barco también, porque los barcos necesitan capitán y eso... Esto es una tarea de equipo, porque mientras tú y yo estamos aquí hablando, ahí arriba hay un montón de gente trabajando. Muchos trabajando. También estamos trabajando, ¿eh? Lo que pasa que esto es un poco más dinámico, podemos decir. Gracias, Álvaro, por esos datos, enhorabuena, porque al final como capitán del barco, si no tenemos a alguien quien dirija esto, pues las cosas son muy diferentes, y muchas gracias, porque sin ustedes no tendríamos esos datos. Así que muchas gracias por leernos cada semana, también por ver los podcasts y escucharnos. Gracias, mira, ya que estás dando las gracias, demos las gracias también a los anunciantes. Sí, te lo iba a porque decir. Sin ellos no sería posible esto. Hay que recordarle a todos nuestros oyentes que al ser un periódico sin muro de pago, sin suscripción, nosotros nos sostenemos exclusivamente gracias a los anuncios, a la publicidad, a los patrocinios, y que ahora mismo nosotros recibimos 0 euros por parte del Gobierno de España, que es el principal anunciante ahora mismo en España. Y que eso no lo pueden decir muchos medios. Correcto. Entonces, nosotros, del principal anunciante que hay en España, que es el Gobierno, recibimos 0 euros. De las empresas públicas dependientes del Gobierno, otros 0 euros. Por tanto, imagínense ustedes la dificultad que tenemos para poder financiarnos y sostenernos. Por eso tenemos que agradecer doblemente a aquellos que sí que apuestan por nosotros, que fundamentalmente son empresas privadas. En el año 2023 tuvimos 115 anunciantes, de los que la inmensa mayoría fueron empresas privadas, luego también algunas instituciones públicas, algunas comunidades autónomas, pero en realidad que eso es una minoría. Preferimos financiarnos siempre con capital privado, siempre que sea posible. Gracias, Álvaro. Pues aquí lo dejamos. Gracias también a todos ustedes. Ya saben, como siempre, pueden encontrarnos en nuestra página web, en www.theobjective.com, y evidentemente en todas las plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast o Spotify. Un abrazo.